Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Hoy toca un nuevo vídeo técnico y hoy vamos a hablar de una parte crucial del automóvil. Hoy vamos a hablar de las suspensiones, así que si queréis saber más, comenzamos. Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Hoy desde un encuadre distinto de mi habitación vamos a hablar, como habréis oído en la voz en off, de suspensiones. Y bien, antes de empezar me gustaría dar la función de la suspensión, porque es algo que la gente tiene muy olvidado, más que para mantenernos cómodos dentro del coche. Pues no, la función principal de la suspensión es mantener las cuatro ruedas siempre en contacto con el suelo. Y no solo eso, sino que mantenerlos con las geometrías de suspensión y las características perfectas. Es decir, que vale, que está bien que las cuatro ruedas estén pegadas al suelo, pero que una no esté mirando para la derecha y otra para la izquierda. Eso no nos interesa. En eso profundizaremos luego un poco más. Ahora vámonos aquí con unos papelitos que tengo preparados para hablar un poco más de geometrías de suspensión, de los tipos, de las masas y demás. Bien, pues a ver qué tal sale esto de grabar el papelito con el móvil y un trípode de estos de plástico. Vamos a ver. Y es que, bien, de lo primero que os quiero hablar es de las masas, de la masa suspendida y de la masa no suspendida y de la masa suspendida. Bien, ¿qué es esto? Pues principalmente la masa no suspendida es aquella que no se encuentra controlada por la suspensión, que se corresponde con las ruedas, los frenos si no son inboard, y el resto de sistemas de la suspensión, ya sean los brazos y demás. La masa suspendida, por el contrario, se corresponde con todo lo que se encuentra, como su propio nombre indica, suspendido por la suspensión. Esto es el motor, el chasis, la carrocería, los cristales, los asientos, los ocupantes también son masa suspendida. Y bien, el objetivo a la hora de diseñar un coche es que toda la masa o la mayor parte de la masa se encuentre suspendida y por tanto controlada por la suspensión. Y diréis, ¿por qué? Pues bien, principalmente por eso, porque necesitamos que todo esté controlado por la suspensión, ya que si no, tendríamos que una zona con mucha masa no suspendida tendría mucha inercia y provocaría rebotes innecesarios, y eso no nos interesa. Además, destacar que cuanta menos masa no suspendida tengamos, haremos como si endureciésemos los muelles, permitiendo así, en realidad, ablandarlos y tener más recorrido de suspensión y que el coche se trague los baches sin perjudicar el dinamismo. Y bien, esto es lo primero, la masa suspendida y la masa no suspendida. Queda claro que nos interesa reducir al máximo la masa no suspendida poniendo llantas más ligeras, quizá poniendo los frenos inboard, quizá reduciendo la masa de los brazos de suspensión, poniendo también los muelles inboard y otras muchas cosas para hacer que todo lo máximo posible de masa esté suspendida y por tanto controlada por la dirección, porque como ya os dije, efecto similar a endurecer los muelles, algo que sabéis que siempre es mejor para el dinamismo del coche. Pero ahora vamos a seguir y empezar a hablar de las geometrías de suspensión. Vamos a ello. Y bien, sí, dije que tocaba las geometrías de suspensión, pero no. Según el guión toca hablar de los tipos de suspensión. Y es que fundamentalmente, y perdonad por el enfoque de la cámara del móvil, tenemos dos, la suspensión independiente y la suspensión dependiente. Empezamos a hablar por la, digamos, peor, la suspensión dependiente. Esta es aquella que una rueda está sujeta, digamos, unida a la otra mediante un eje rígido, que es este que veis aquí. Bien, este eje rígido permite, algo que no es bueno, pero bueno, permite que si esta rueda asciende, en esta se generen movimientos parásitos que no nos interesan ya que perjudican al control del coche. Por eso, a medida que avanzó la técnica, se han ido diseñando suspensiones independientes. No son así ni mucho menos, esto es un dibujo muy rápido, pero bueno. En estas suspensiones independientes permiten que un movimiento de la rueda, si ésta asciende, esta no le afecte. Por tanto, si esta coge un bache, esta pues le dé exactamente igual, lo que mejora mucho el dinamismo. De ahí que
medida que ha ido avanzando la técnica y han ido avanzando el dinamismo en los coches y demás, hayamos preferido siempre suspensiones independientes a las suspensiones dependientes, y prácticamente ahora todos los coches, por lo menos en el eje delantero, monten suspensiones independientes. Lo segundo de lo que os tengo que hablar, y ya empezamos con geometrías de suspensión, es de la caída. Bien, la caída, y esto es un dibujo en vista frontal, es el ángulo, en este caso alfa, que forman el plano longitudinal de la rueda con el plano perpendicular al suelo. En este caso está muy exagerado este ángulo, pero bueno, es para que se note en el dibujo. Bien, podemos tener tres tipos de caídas distintas. Aquí hay solo dibujados dos. Tenemos la caída negativa, que es la más usual, y la caída positiva, que es la más extraña quizá. Bien, luego tendríamos la caída neutra, que es que el plano perpendicular del suelo y el plano longitudinal de la rueda no formasen ningún ángulo. Eso es algo muy poco usual. Bien, por lo general solemos montar caídas negativas. ¿Por qué? Porque a la hora de tomar una curva, el coche se inclina, la carrocería, por poco que se inclina ligeramente. Y tener una caída negativa asegura que la huella del neumático, que es esta zona que tenemos por aquí, que pongamos que tiene forma de ovoide, como si fuera un huevo, se mantenga lo mayor posible. Es decir, que cuando la carrocería se inclina, la rueda digamos que tiende a ponerse recta. De tal forma la huella del neumático se hace mayor. Bien, con una caída negativa, cuanto mayor caída tengamos, peor será el comportamiento en recta, en aceleración y demás, pero mejor será el comportamiento en curva. Y os digo que la caída positiva casi no se usa en ningún coche. Bien, pues si seguimos con el Draw My Life este que me acabo de montar, llegaríamos al paralelismo. Bien, el paralelismo es algo que os sonará quizá, porque es a lo que más se suele asociar las geometrías de suspensión. Bien, tenemos dos tipos de paralelismo, la convergencia y la divergencia. Vale. La convergencia se produce cuando los planos longitudinales de la rueda extendidos se cruzan por delante del eje. Si os fijáis, estas líneas rojas se cruzarían como por aquí. Bien, en este caso tenemos un eje convergente. Un eje divergente se produciría cuando los planos longitudinales de la rueda extendidos se cruzan por detrás del eje. Como veis, se cruzarían como por ahí, por ese puntito. Bien, ¿qué beneficios nos otorgan una convergencia o una divergencia? Pues bien, principalmente depende del eje en el que nos encontremos. Una mayor convergencia en el eje delantero nos proporcionará mejor dinamismo, mejor entrada en curva, mayor agilidad. Por contra, nos perjudicará la estabilidad en recta. De ahí el dash de Mercedes en la Fórmula 1. En el eje trasero, pues bien, en el eje trasero, para tener mayor agilidad y mejor entrada en curva, nos interesa una mayor divergencia o incluso, que las ruedas, digamos, estén lo más rectas posibles o incluso divergentes. Por el contrario, cuanta mayor convergencia tengamos, mejorará la estabilidad en recta. Bien, pues ahora si seguimos llegaremos al ángulo de avance. Bien, el ángulo de avance se puede modificar de dos formas. El primero, adelantando el eje de pivotamiento de giro, es decir, que la rueda, en este caso, esto es un carrito del súper, la rueda giraría en este punto y el centro de la rueda estaría aquí. De tal forma estaría adelantado una distancia como esta. Así aumentamos el avance. En un coche el ángulo de avance se aumenta inclinando más y más el punto de pivotamiento, el eje de pivotamiento de la rueda. Porque si os fijáis, si aquí aplicamos la fuerza de giro, el eje de pivotamiento sería este que tenemos por aquí. Y el plano perpendicular al suelo por el que pasa el neumático sería este de aquí. Así tendríamos un ángulo que sería este alfa, que corresponde con el ángulo de avance. ¿Qué nos proporciona un ángulo de avance? Pues cuanto mayor sea, mayor será la fuerza con la que el neumático quiere volver a ponerse recto después de una curva. Así nos interesa tener mayor ángulo de avance en los coches para que sean más dinámicos. Avance visto. Si seguimos, llegaremos al desplazamiento. Bien, como podéis ver aquí el desplazamiento, os pongo aquí Focus RS, tuning o deportividad. Bueno, ¿qué significa todo esto? Pues el desplazamiento se corresponde con la distancia
el centro de la huella del neumático y el punto de pivotamiento, es decir, aquí iría el tirante de la dirección y por aquí giraría la rueda. Bien, como veis aquí tenemos una cierta distancia entre la línea azul y la línea roja. Esa distancia es perjudicial por dos motivos. Bien, el primero, el par que el motor otorga a la rueda se pasaría al suelo por este punto. Si todo el par se pasase por un punto sería por este. Y como el centro del punto de pivotamiento lo tenemos aquí, al acelerar y al frenar se producen latigazos en la dirección que pueden ser muy contraproducentes porque, pues lógicamente no nos interesa tener latigazos en la dirección. Pero no solo eso, si os fijáis, el peso del coche caería sobre este punto. Y si aquí tenemos el punto de pivotamiento, la rueda tendería a ganar caída negativa. Bien, esa tendencia a ganar caída negativa a lo largo, y si tenemos esto durante mucho tiempo, este desplazamiento excesivo durante mucho tiempo, puede ir desgastando cónicamente los rodamientos de la rueda, y esos desgastes pueden, por supuesto, producir males mayores en el vehículo, como ir poco a poco ganando más y más caída y perjudicando la correcta geometría de suspensión. Y esto es lo que hacen muchos tuneros, ya que montan ruedas más anchas donde no corresponden o ponen separadores que lo único que hacen es aumentar esta distancia de desplazamiento, lo cual es negativo. Bien, pero esto no solo eso, es que además se dan muchos casos con suspensiones McPherson, de las que veremos luego, en el cual al tener el muelle por aquí, la mangueta tiene que ir muy separada del centro del neumático. De tal forma se inventó la mangueta desacoplada, que es tener aquí una especie de submangueta a la cual vaya acoplado el tirante de dirección y que el muelle y el resto de la mangueta no giren, solo gire esta submangueta. Así podemos decir que el centro de pivotamiento del neumático está prácticamente en el centro de la rueda, lo que mejora mucho el comportamiento y alarga la vida del sistema de suspensión. Esto lo monta el Focus RS y, como pongo aquí, aporta deportividad. Bien, pues hasta aquí todas las geometrías de suspensión que os tenía que explicar. Hemos visto qué es la masa suspendida, la masa no suspendida. Hemos visto los dos tipos de suspensiones, las independientes y las dependientes. Y aquí quiero hacer un inciso, y es que hay marcas que dicen que hay suspensiones semi-independientes, como el eje de Dion o las barras torsión, el puente torsional y demás. Pero es que al final semi-independiente no tiene mucho sentido, ya que con que una rueda produzca movimientos parásitos, por muy pequeños que sean, en la otra, ya tiene un cierto grado de dependencia, por lo tanto lo de semi-independiente es mejor que no. Bien, y después hemos visto 4 geometrías de suspensión básicas, como son la caída, el paralelismo, el avance y por último el desplazamiento. Bien, ahora vamos a ver los tipos de suspensión que se pueden encontrar en el mercado. Y vamos a ver primero las suspensiones en el eje delantero y después las suspensiones para el tren trasero. Comenzamos. Bien, pues ahora vamos a ver los dos tipos de suspensiones delanteras. Bien, aquí veis que ya tengo más cosas escritas. Bien, tenemos dos tipos de suspensiones delanteras. La suspensión SLA, suspensión multibrazo, Short Long Arm en inglés. Bueno, se llaman de muchas maneras, de paralelogramo deformable y demás. Y después tenemos aquí una suspensión McPherson, un eje McPherson muy conocido, del que hablaremos ahora. Pero bien, empezamos a hablar de la suspensión SLA, que como veis consta de dos brazos, un brazo superior y un brazo inferior. Por lo general, y aunque aquí parezcan iguales, el brazo superior es más corto. Bien, ¿qué ventajas nos aporta esto? Bueno, aparte de eso tenemos el muelle, el amortiguador y demás. Bien, ¿qué ventajas nos aporta este sistema? Pues bien, que cuando la rueda asciende, el paralelogramo, como su propio nombre indica, se deforma y genera una línea y permite que la rueda ascienda perfectamente vertical, es decir, ascienda de forma que su caída y el punto de contacto con el suelo no se deforme. Bien, ¿qué nos proporciona esto? Pues que, como os pongo aquí, la caída permanezca constante y de tal forma el agarre se mantenga de la misma forma constante. Esto nos ayuda a que a la hora de tomar curvas en un apoyo fuerte, la caída no varíe, tengamos la mayor huella del neumático en contacto con el suelo, o sea que la huella tiene que ser muy grande, y conseguimos así un mejor dinamismo. Bien, ¿qué puntos negativos tiene? Pues el espacio.
Bien, el espacio que ocupa, como veis, ocupa mucho espacio hacia el interior del vano motor, lo que hace que esto, combinado con motores en posición delantera transversal, no cuaje mucho. Y luego tenemos, por supuesto, el coste, que aquí tenemos dos brazos, la suspensión y demás, dos puntos de anclaje al chasis, más uno para el amortiguador y demás. Por tanto, esto suele ser... Pero en cuanto a costes, sí se suele aplicar sobre todo en vehículos más premium. En el siguiente caso tenemos la suspensión... por cierto, la primera marca que utilizó esta suspensión de doble triángulo superpuesto fue Citroën. Bien, si seguimos tenemos la suspensión McPherson, que no es más que una evolución de la suspensión de doble triángulo. Esta fue inventada por primera vez, utilizada por primera vez por Chevrolet en la necesidad de crear un coche muy barato, por unos $1000 o poco más. Así que dijo, vale, pues este brazo de arriba me sobra. Y así de fácil quitó este brazo de arriba y lo sustituyó por el propio muelle, de tal forma que el propio muelle hace de brazo de suspensión soportando ciertas cargas. Bien, el principal problema de esta suspensión es que cuando asciende y desciende la rueda genera un arco, no se mantiene siempre vertical con respecto al suelo. Esto produce que la caída vaya variando a medida que la rueda asciende y desciende, de tal forma que el agarre varía según estemos apoyados de un lado o de otro, según cojamos baches y demás, por lo que el comportamiento es peor. Y además tenemos un mayor desplazamiento, que si os acordáis, que lo puse antes por aquí, es la distancia desde el centro del punto de pivotamiento hasta el centro de la huella. Pues bien, como aquí tenemos el punto de pivotamiento por aquí, está más separado del centro de la huella debido a que tenemos que meter el muelle por aquí, por la mangueta. Así que como tenemos menos espacio, tenemos más distancia y más desplazamiento, lo cual es peor para el dinamismo, como ya os expliqué. Así que, ¿qué hicieron diversos fabricantes como Ford con el Focus RS? Pues instalar una mangueta desacoplada de la que ya os hablé antes, que es que la mangueta principal no gire, pero tengamos una segunda mangueta, como su propio nombre indica, desacoplada, unida al tirante de dirección, y que sea esta la que otorgue capacidad direccional a la rueda. Y bien, ahora me diréis, ¿y no tiene más sentido montar en el Focus RS una suspensión de doble triángulo, ya que el coche en sí es caro? ¿Qué más da subir un poco más el precio? Pues bien, la respuesta es que sí, técnicamente sería más sencillo, pero ¿dónde la metemos? El Focus RS, debido a que es un coche de serie y barato, tiene que mantener las mismas características que su modelo de serie, su modelo no deportivo, y no hay espacio prácticamente para montar una suspensión de doble triángulo, así que se adoptó la solución de la mangueta desacoplada, que oye, no va ni mucho menos mal. Seguimos. Bien, ventajas por lo demás de la suspensión McPherson. Pues bien, como el propio coche que la usó por primera vez, el Chevrolet que costaba $1000 o poco más, el coste es muy reducido. Además, el espacio que se necesita es muy pequeño, ya que como veis aquí tenemos que montar los dos brazos, el muelle y demás, así que ocupa mucho más espacio en el vano motor, hacia el interior del vano motor. En este caso no, en este caso ocupa más espacio en la vertical, que en el vano motor importa más bien poco. Además es más ligera, ya que prescinde de un brazo de suspensión. Por tanto, el peso es menor, la masa suspendida es menor, y en ese caso, en cuanto a comportamiento, mejorará. Bien, por lo demás, esta es una suspensión perfectamente utilizable para muchos modelos de calle. Casi todos los coches que no sean premium hoy en día montan suspensiones McPherson, por lo tanto es una idea bastante buena. Bien, y ahora pasamos, si os parece, con las suspensiones traseras, que aquí hay más variedad. Vamos con ellas. Y bien, si seguimos con el Draw My Life, llegaremos aquí a las suspensiones traseras y vamos con el primer punto, las suspensiones de eje torsional. Bien, vamos a ir, como os pongo aquí, desde la menos buena hasta la mejor, que no es tampoco muy buena, pero bueno. La primera suspensión trasera de eje torsional es la suspensión por eje torsional, como su propio nombre indica bien. Es muy simple, tenemos un eje torsional y dos puntos de anclaje al chasis. Cuando la rueda asciende, en este caso, produce que la
la barra se torsiona y permite el ascenso o descenso de la rueda. Bien, además, debido a que es una barra torsional, podemos carecer de barra estabilizadora, lo que permite que la carrocería se mantenga más o menos estable. Bien, el principal problema es que es una suspensión totalmente dependiente, ya que un movimiento en esta rueda afectará a esta otra, por tanto dinámicamente no es ni mucho menos buena. Bien, el siguiente caso que tenemos es una suspensión de puente torsional. ¿Qué tenemos aquí? Pues la rueda, aquí un manguetón, un brazo tirado, unido a otro brazo tirado por un elemento torsional. Bien, así cuando esta rueda, aquí por cierto, va enganchado al chasis. ¿Cómo funciona esta suspensión? Pues bien, cuando una rueda asciende, produce un movimiento en este brazo que hace que esta barra se torsione, haciendo así los efectos de un muelle. Bien, esta suspensión es mucho más independiente que esta, sigue teniendo algún movimiento parásito, pero bueno, es mucho menor, así que casi la podríamos considerar una suspensión independiente. Bien, tenemos un principal problema, que si vamos dándole cera al coche y estamos en una curva rápida, en Nürburgring por ejemplo, bueno, en fin, la rueda va a tender a meterse hacia adentro del coche, causando problemas de paralelismo, es decir, causando problemas de convergencia. En este caso, la divergencia aumentaría, lo cual no es ni mucho menos positivo, ya que cambia el comportamiento del coche en plena curva y creedme que eso no es algo que nos interese. Bien, además tenemos otro problema. Vamos a llevarnos esto por aquí y vamos a poner que vemos el coche de perfil. Bien, pues por aquí estaría la rueda y por aquí el brazo de suspensión. Bien, cuando asciende y desciende la rueda, en este caso, si os fijáis, describe un arco. Bien, al describir el arco, la rueda se aleja del centro del coche, por tanto la batalla aumenta. Por el contrario, cuando baja, la batalla desciende. Esto produce que el coche sea más dinámico en algunos casos, menos en otro, más estable en algunos casos, menos en otro. Bien, si seguimos, tenemos la suspensión de puente torsional acoplado. ¿Cómo funciona este tipo de suspensión? Pues bien, aquí tenemos un manguetón, un brazo de suspensión, aquí otro brazo de suspensión y en el medio, pero más retrasado, la barra torsional. Bien, ¿qué mejoras nos proporciona esto? Pues que tenemos más rigidez, es decir, que si la rueda se intenta meter hacia el interior, la barra de torsión se lo va a impedir en cierta medida, por tanto nos aporta más rigidez, pero por contra, como la barra de torsión está más atrasada, la suspensión será menos independiente, por tanto, movimientos parásitos en esta rueda serán transmitidos de mayor manera a esta otra. Si seguimos con las suspensiones traseras, llegaremos a las suspensiones de brazos tirados. Vamos a ver cómo funcionan. Bien, en este caso la suspensión por brazos tirados consta de dos manguetones que van unidos por aquí al chasis. Bien, y en este punto de unión al chasis pivotan ascendiendo y descendiendo, permitiendo que la rueda pues tome baches, se apoye y demás. Podemos tener dos tipos de elementos elásticos, por muelles o por barras de torsión. Miren, aquí es algo peculiar. Bueno, por muelles os pongo aquí como ejemplo el 2 caballos que tenía, si recordáis, los muelles inboard. Y por barras de torsión tenemos dos ejemplos curiosos. El Renault 5 Copa Turbo, que tenía las barras de torsión una por delante de la otra, de tal forma una rueda tenía más batalla, un lado del coche tenía más batalla que el otro, por tanto eran más dinámicos y tomábamos una curva hacia un lado que hacia otro, más ágil. Así que bueno, era algo peculiar en este coche. Y después tenemos el 206 RC, que también tenía barras de torsión y que además tenía unos refuerzos aquí unidos a las barras de torsión y al chasis que permitían evitar el problema de que las ruedas se metieran hacia el interior del coche cuando tomábamos una curva rápida. Bien, ¿qué problemas además tiene esta suspensión? Bueno, por supuesto es totalmente independiente. ¿Pero qué problemas tiene? Pues que el aumento de batalla que os comentaba antes, es decir, si aquí tenemos el coche visto de lado, la rueda vendría por aquí, el brazo tirado vendría por aquí y cuando la rueda asciende gana batalla y cuando desciende la pierde. Esto hace que la agilidad del coche varíe y, como os dije antes, no es algo que nos interese. Si seguimos, llegaremos a otro tipo de suspensión que es muy utilizada en vehículos pesados y en vehículos todoterrenos,
que no es otra que la suspensión trasera por eje rígido. Como veis, es un mazacote de material que une las dos ruedas y está unido al chasis por unos elementos elásticos, y bien aquí cuando una rueda asciende la otra recibe movimientos parásitos, y es algo que no nos interesa ni mucho menos. Bien, esto se suele utilizar para vehículos off-road, ya que permite descolgar las ruedas con suma facilidad, y además se usa en, como os pongo aquí, vehículos pesados. Se usa en vehículos pesados principalmente por la rigidez que tiene y porque, bueno, en los vehículos pesados no nos suele importar mucho el dinamismo. Bien, esta la pasamos rápido y llegamos a dos que son muy fáciles porque ya las hemos visto. Sí, os hablo de la suspensión de doble triángulo superpuesto y la suspensión McPherson. Bien, aquí tienen ciertas peculiaridades, y es que la suspensión de doble triángulo superpuesto SLA aquí se llama multibrazo de 5 brazos, multilink o demás. ¿Por qué? Porque tiene una peculiaridad, y es que aquí, si bien tenemos los dos triángulos, los dos brazos de suspensión uno encima de otro, tenemos que tener un tirante más para controlar la convergencia de las ruedas. Y me diréis, ¿por qué? Pues bien, porque si tenemos una suspensión de doble triángulo, en el eje delantero tenemos un quinto brazo. Tenemos el quinto brazo, que no es más que el tirante de dirección, que permite controlar la convergencia de las ruedas. Bien, como en el eje trasero no tenemos tirante de dirección, tenemos que sustituirlo por otro tirante que controlará la convergencia, de ahí el nombre de suspensión multibrazo. Por lo demás, tenemos las suspensiones McPherson, que suelen ser rara vez utilizadas. Y me diréis, ¿por qué? Si al final, si se usan tanto en el eje delantero, ¿por qué no en el eje trasero? Pues si bien en el eje delantero eran muy útiles debido a que ocupaban muy poco espacio, en el eje trasero son poco utilizadas debido a que ocupan mucho espacio en la vertical del coche y perjudica principalmente el espacio de maletero. Por tanto, no son muy utilizadas, pero sí que son muy utilizadas en los vehículos de rally. En el World Rally Car usan suspensiones delante y detrás McPherson, ya que son muy fáciles de acoplar en los monocascos de los coches de competición, y además son muy fáciles de desmontar. Quitas el muelle, pones otro rápidamente, pim pam, y el coche fuera al tramo. Y bien, hasta aquí este vídeo un poco peculiar sobre los tipos de suspensión. Ya veis, hemos hecho aquí un enorme Draw My Life, como esos que te ponen para estudiar el Imperio Bolchevique en historia. En fin, aquí hablando de los tipos de suspensión, que espero que os haya parecido muy interesante, espero que os haya gustado este repaso rápido hablando de geometrías, de masas, de tipos de suspensión, y espero que hayáis aprendido algo. Solo me queda deciros que hasta la próxima, cuidaros.